Amados hermanos, el pastor Pedro Saavedra les saluda en otra entrega acerca en esta serie de la vida y la iglesia. Siempre que Dios quiere hacer una obra, Él revela al hombre lo que Él desea hacer y requiere que el hombre se detenga a fin de ponerle o para ponerle fin a sus propias opiniones, a todo lo que es Él. Luego, Dios requiere que el hombre coopere con Él. Tal cooperación requiere que el hombre se levante por Dios. Que el Señor nos ayude a entender este punto con profundidad. Por ejemplo, Saulo antes de su conversión servía a Dios, pero todo lo hacía según sus opiniones, estaba lleno de opiniones. Sin embargo, cuando iba camino a Damasco, Dios lo encontró y Saulo cayó en tierra. Hechos 9:4. Él había sido muy activo, pero ahora era un hombre incapaz de moverse. Esto tiene una gran figura para nosotros. Todo su ser se detuvo de modo que él pudiera recibir la revelación de Dios y ver que su servicio debía provenir únicamente de Dios y no del hombre. Dios deseaba que él viese que todos sus esfuerzos, como Saulo de Tarso, eran según su propia imaginación o según la imaginación del hombre. Lo habían llevado a perseguir a Jesús mismo, a Cristo. Así que Dios encontró a Saulo cuando éste iba camino a Damasco para detener todo su ser. Sin embargo, este camino no era el final de la obra de Dios. De ahí en adelante Dios hizo que Pablo se levantara para que pudiera satisfacer su necesidad y serle útil a él. Este segundo aspecto, el aspecto del levantarse por Dios, este segundo requerimiento es con frecuencia mucho más difícil que el primero. Aunque no nos es fácil detenernos, aún es mucho más difícil levantarnos. Aún cuando no es fácil que nos detengamos, no obstante, una vez que nos detenemos, todavía tenemos que levantarnos para satisfacer la necesidad del Señor y cumplir sus requerimientos. Y esto realmente es bien difícil. Entre nosotros hay hermanos que se les dificulta contener sus opiniones e ideas. Todos hemos visto esto en la vida de la iglesia. Siempre que discutimos un asunto con él o con ellos, tienen ideas y sugerencias. Si le pedimos que nos ayuden a barrer el piso, él responde que es necesario limpiar las ventanas o el techo. Si le pedimos que limpie las ventanas, él dice que es más importante barrer el piso. Bueno, esto muestra que sus pensamientos y opiniones no cesan. Sin embargo, si él quiere servir al Señor, él tiene que reprimir sus ideas y pensamientos. Hermano, esto es vital en la vida de servicio. Esto se puede comparar con la relación entre un siervo y un amo. Si el siervo reconoce que él es un siervo, tiene que oír las palabras de su amo. Si su amo quiere que barre el piso, el siervo tiene que obedecer a su amo, detener todo lo demás y barrer el piso antes de limpiar las ventanas. Un siervo también puede oír la palabra de su amo y sabe que debe barrer el piso, pero después de escuchar la palabra del amo, bueno, pues él se va a hacer otra cosa, se va a dormir. Cuando se despierta, tal vez no se mueve porque está esperando que ahora alguien le compre la escoba. Él vio que no tenía una escoba. Sin embargo, la persona que se supone que debe comprar la escoba está esperando de que el otro le dé el dinero para que él compre la escoba para que el siervo pueda barrer el piso. Pero la persona encargada de las finanzas no tiene acceso al dinero porque la persona que abre la caja está ocupada y no puede venir de inmediato. Esto muestra, amado, que en el servicio del Señor no es fácil que uno se detenga, ni es tampoco fácil que uno se levante. Cuando una persona verdaderamente encuentra al Señor, detendrá todo su ser y le preguntará al Señor qué es lo que quiere. Si el Señor dice barrer el piso, de inmediato la persona debe barrer el piso con mucha atención, con mucho cuidado, con mucho esmero. Toma en cuenta todo lo relacionado con barrer el piso y le presta una tremenda atención a eso. En el servicio del Señor hay una cantidad de opiniones humanas, pero son muy pocos los que satisfacen la norma de Dios, porque sus opiniones están metidas en el medio. Según la manera de ser humana, cada vez que las personas discuten sobre algo, siempre tienen opiniones, puntos de vista, pero luego se van a casa, ¿sabe qué? Y ponen todo eso a un lado, sin más consideración, se les olvida. Esto lo hemos visto tanto y tanto y tanto en la vida de la iglesia, y esto es realmente desconcertante.
Nuestros problemas están relacionados con el hecho de que no podemos detenernos y luego que no podemos levantarnos. Por consiguiente, no hemos sido útiles en las manos del Señor. En las congregaciones muchos hermanos solo saben hacer sugerencias, para eso son muy buenos, pero no saben cómo llevar algo adelante. Debemos pedirles que trabajen, puesto que ellos han sugerido algo, deberían tomar la iniciativa para llevarlo a cabo. Después que un hermano hace varias sugerencias sin llevarlas a cabo, por lo general, a veces ya no va a tener mucha osadía de abrir su boca para hablar cuando nos volvemos a reunir o a discutir de un punto. No es necesario rechazar las sugerencias de los hermanos. Siempre deberíamos pedirle que ellos mismos hagan lo que sugieren. Esto les ayudará a aprender la lección de que no deben dar sus opiniones a la ligera. Si ellos creen que algo puede ser viable, pues que lo hagan. Después que lo hayan acabado, podemos comentar al respecto. Si no está hecho apropiadamente, necesitamos indicarle, bueno, pues cambien el método. Después que estos hermanos hayan pasado por esto 2 o 3 veces, el Señor los haya tratado en eso, mire, no volverán a hablar con tanta libertad. El Señor nos aplica su trato según este mismo principio. Por ejemplo, cuando alguien le preguntó a Pedro si el Señor pagaba los impuestos, el impuesto del templo, recuerden que Pedro respondió sí. Sin embargo, ¿de verdad necesitaba el Señor pagar el impuesto del templo? El Señor no le respondió directamente a Pedro. Más bien le pidió que fuese al mar a pescar. ¿Recuerdan? Mateo 17 del 24 al 27. Creemos firmemente que Pedro aprendió una gran lección mediante esta experiencia. Desde ese día, él no se volvió a atrever ni a dar opiniones tan descuidadamente. Al estar frente al mar allí, mientras, imagínense, hermano, Pedro estaba esperando que un pez picara allí o cayera en su vara, no sé qué, en su anzuelo, que tuviese un estatero en la boca. Pedro debió haber aprendido esto, debió haberse sentido muy turbado, quizás haya pensado, todas estas molestias se deben a que abrí la boca, a que hablé demasiado. ¿Cuándo he de hallar ese pez ahora que tengo un estatero en la boca? Pedro aprendió muchas lecciones de manera profunda y eso fue su vida. Uno es que estaba aprendiendo a servir a Dios y que todo el que sirve a Dios debe venir delante de Él y derramarse delante del Señor y detenerse a sí mismo. No nos toca a nosotros determinar lo que debemos hacer, sino que más bien lo determina el mandato del Señor. Luego tenemos que levantarnos para satisfacer su necesidad. Necesitamos levantarnos, amados, para satisfacer la necesidad del Señor, lo que Él nos ha mostrado. Y levantarnos incluye muchos aspectos. Hoy se habla mucho, por ejemplo, de especializarse en ciertos asuntos y que así vamos a ser más rentables y no nos faltará el trabajo porque nos veremos muy diestros en esa tarea y ganaremos más dinerito y cosas así. Sin embargo, en el servicio del Señor tenemos que ser diestros en todo aspecto de nuestro ser, sí, en nuestro espíritu, en nuestra alma y en nuestro cuerpo. El que le es útil al Señor de inmediato se levantará con todo su ser para responder al mandato del Señor. Dicha persona será capaz de ejercitar su mente, sus emociones, su voluntad de la misma manera que ejercita su espíritu. Sabrá cómo regular, abstenerse y controlar su cuerpo. Buscará la ayuda del Señor con intensidad para que lo ayude en estas áreas. Él puede levantarse para satisfacer la necesidad del Señor en cosas grandes o en cosas pequeñas. Después de ser salvos, a menudo nos sentimos inadecuados para satisfacer la necesidad del Señor y cooperar con Él cuando quiere usarnos. Y esto es bueno tener esta clase de sensación, porque esto nos hará que nos derramemos delante del Señor, que tomemos las medidas con respecto a nosotros mismos para que lo de yo no vaya a interrumpir y así podamos satisfacer la necesidad del Señor. En cuanto a lo relacionado con satisfacer la necesidad del Señor, también queremos decir que hay muchas lecciones que aprender. Aun cuando le hablamos a las personas, mire hermano, no es fácil penetrar los sentimientos de ellas ni entenderlas. Muchas veces las personas, aunque no quieren mentir, tampoco quieren ser maleducadas. Por eso debemos ejercitar nuestro espíritu, mantener nuestra comunión con el Señor y escucharle lo que está detrás de las palabras que la gente nos está diciendo para poder entonces
ser de bendición a ellos y satisfacer la necesidad que el Señor nos ha mostrado en su vida. Si no entendemos la necesidad, ¿cómo podremos servirles bien? El Señor debe ayudarnos en esto, ya que muchas veces nuestra comprensión, es exactamente lo opuesto a lo que ellos nos quieren decir. Nosotros los cristianos debemos aprender, o deberíamos aprender a hablar con honestidad más que con amabilidad. Esto puede demorar muchos años en ser aprendido. Por ejemplo, si usted recibe la hospitalidad de alguien, por asunto, usted está en alguna casa y le están brindando hospitalidad y le preguntan, hermano, ¿necesita comer algo especial? ¿Usted necesita algo especial para poder dormir bien? Bueno, deberíamos decirle lo que necesitamos sin pena. Ellos quieren servir, ellos quieren suplir lo que el Señor les ha movido para hacer. Cuando servimos a otros tenemos que aprender a conocerlos, a entender sus palabras y a saber sus deseos. Solo podemos levantarnos para satisfacer la necesidad del Señor y servirle bien si eso sucede. Al servir al Señor tenemos que detenernos a nosotros mismos. Pero en cuanto a satisfacer la necesidad del Señor, lo que nos ha mostrado, tenemos que entregarnos de forma absoluta y levantarnos para responder en el poder de su fuerza y en unión, en comunión con Él. Esa es nuestra posición y desde allí cooperamos. Amados, seguimos mañana en el próximo audio. Gracias y paz.